nos tenemos que exponer a que un Sí. reo de alta peligrosidad salga de un interno de alta peligrosidad, tenga que estar fugándose como para que se despierten las alarmas y se alerte a la población sobre una Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Pero más triste que eso sería que sigamos mirando a otro lado sin ocuparnos de esa situación que acaba de ocurrir, esperando que potencialmente se repita. Doctora Cecilia Pérez, doctor Evel Ovelar, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Ministro de Justicia, flamante ministro de Justicia, flamante viceministra de Política Criminal, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Un ¿Todo gusto bien? grande. ¿Listo para Lomito o no? Sí, señor. Vamos a tomar una cervecita también o... Para el lomito. Para Lomito, claro, para acompañar el Lomito. Yo sí, también. acepto la Bueno, ¿y cerveza. Lomito sándwich o árabe? La pregunta del millón. Árabe. Yo no acepto la invitación de la cerveza solamente porque tengo antibióticos. De lo contrario, ¿En le serio? entraba sin drama. Bueno, pero para acompañar el Lomito Ah. tenía por lo menos un solo. Sí, Bueno, un árabe de carne entonces. sí, señor. Doctora, Yo también. un árabe de carne. Dame 3 árabes de carne, por favor, ¿sí? Y una pilsen. No. ¿Sí? Y 2 pilsen y un agua para el doctor también. Gracias. Bueno, enorme el desafío que tienen encima los dos, luego de, en medio de una emergencia penitenciaria, luego de un escándalo público que representó la emboscada y posterior fuga de Zamora. En este proceso de poder tratar de mejorar el sistema penitenciario, doctor, ¿qué consideraciones se tienen que tener en cuenta a priori para poder analizar y para poder tomar las riendas de esta situación? En primer lugar, no seguir haciendo las cosas como se venían haciendo si queremos tener un resultado distinto. Así de simple, emulando un poco aquella remanida frase de Obama. La idea es reformular algunas políticas de acción que necesariamente nosotros a partir de ahora tenemos que abordar. En primer lugar, apenas llegamos al ministerio, comenzamos a analizar cuáles son las circunstancias que pueden determinar situaciones futuras como la de Zamora. Entonces hemos presentado 3 proyectos de reformas legislativas, una de ellas la más importante, la implementación de las videoconferencias a nivel de ley, ya no por medio de una simple prerrogativa administrativa, para que todos los jueces tengan que hoy obligarse a llevar adelante los procesos con implementación de videoconferencias cuando se trate de personas privadas de su libertad de alta peligrosidad. Las videoconferencias evitan estos traslados como los que justamente determinaron este luctuoso suceso y de la misma manera garantiza un principio de inmediación, pero por medio de la ley. Son cuestiones básicas que ya se venían inclusive trabajando con anterioridad, pero cuando se da un suceso tan luctuoso como eso, hace reflexionar a la comunidad jurídica. Doctor, vos mismo lo dijiste, o sea, una cuestión obvia. A una persona de alta peligrosidad la trasladaban sin los recaudos necesarios, sin haberse cumplido el protocolo. ¿Quién hizo mal las cosas en ese episodio? Varios No, pero hablando de personas, o sea, el ministro Julio Javier Río, que finalmente terminó renunciando, obviamente, ¿verdad? La debilidad de él, ¿cuál fue en esta situación? El caso concreto determina un ámbito de responsabilidad intrainstitucional de mi institución hoy. El director del centro penitenciario no informó a la autoridad policial el nivel de peligrosidad de este recluso. Punto. Ahora, doctora, ¿es posible mejorar a corto plazo el sistema penitenciario así como está hoy, que tenés tantos frentes, tantos incendios que apagar y que de alguna manera tenés que actuar con celeridad, ¿verdad? Depende de tu concepto de corto plazo, porque ahora mismo nosotros tenemos que trabajar en la contención de la emergencia penitenciaria, que es el día a día, es prever los traslados. A veces los jueces notifican tarde, a veces el funcionario no informa a tiempo del perfil del interno que tiene que ser trasladado y hasta ahora estuvimos apagando incendios en todos estos días, ¿verdad? Paralelamente sí tenemos que decir que el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas en este episodio de estos días del festejo Nuestra Señora de la Merced, que aglomera un montón de personas dentro del sistema penitenciario y que eso de por sí genera un riesgo. En Tacumú tuvimos un ingreso de 1.200 personas como visitas el sábado y el domingo de 1.750 personas.
solamente en O sea, una Tacuarembó. oportunidad de vulnerabilidad. Categórico. Terrible, con un montón de gente que no tiene nada que ver con el sistema propiamente, porque no estamos hablando solamente interno, estamos hablando de visitas, y que no podemos simplemente, vos me podés decir, vamos a cortar nomás la visita o suspendemos los festejos. No, la gente espera eso, los internos esperan eso. Si nosotros cortamos, vamos a tener un levantamiento hasta del que no es del PCC, el que no es del Comando Vermelho, van a reaccionar de una manera y nosotros mismos vamos a estar provocando una situación que podemos de otra manera prevenir y evitar. Entonces, tuvimos una respuesta inmediata de esta administración. No puedo hablar de la anterior porque nosotros trabajamos directamente con el comandante Francisco Regín, y hay que decirlo también de que justo hubo un cambio en las fuerzas militares, pero aún así obtuvimos la respuesta inmediata con el apoyo del presidente de la República. Te escuchaba en estos días, doctora, hablar de que los efectos de que políticos sin experiencia en el tema penal hayan administrado las instituciones penitenciarias derivó en un caos en la situación. En la Fue realidad uno de los penitenciaria. factores, no vamos a decir que era No, el no, ya sé, único. está bien, pero digamos, que el hecho de que personas sin el conocimiento apropiado hayan pervertido el sistema y que hayan derivado en la superpoblación y en la falta de recursos y en la mala administración de estos sitios penitenciarios, hace que efectivamente ustedes tengan que administrar esta pelota tatada en la mano, ¿verdad? Sí, de hecho que cuando se traen directores de afuera, que generalmente son políticos, ya hay un quiebre en lo que sería la cadena de mando. Porque el que conoce el sistema penitenciario es el agente penitenciario, ¿verdad? Bien o mal, con sus virtudes y sus defectos, con su grado importante de corrupción. Y cuando viene el director de afuera, que no conoce cómo funciona el sistema, porque puede venir alguien que sí conoce y que va a entender cómo generar esto, se genera un quiebre. Entonces, como que llega un punto que es cada uno por su lado, en vez de actuar con una sola palabra, y también cada uno recauda por su lado, ¿verdad? Entonces se genera una sobrepresión sobre el esquema de recaudación que sabemos que existe, no vamos a mentir, y eso genera un montón de situaciones que permiten llegar a este estadio. Pero ¿es posible extirpar la corrupción dentro de los funcionarios del sistema penitenciario, sabiendo que muchas veces son ellos los catalizadores de los vehículos para que se perpetren este otro hecho? En principio tenemos que ser lo suficientemente razonables en cuestiones inherentes a procesos. Yo no puedo cambiar de la noche a la mañana como un chip, cambiarle a un agente penitenciario sus principios, sus valores. Pero sí puedo enviar mensajes claros y enfáticos como autoridad responsable de esta cartera de Estado. En primer lugar, hemos decidido llamar a un concurso público de oposición para 3 direcciones de penitenciarías: Coronel Oviedo, San Pedro y Emboscada. Es una decisión sin precedentes en el Ministerio de Justicia, porque la designación de directores de penitenciarías son decisiones del ministro del Poder Ejecutivo, porque son cargos de confianza. Nosotros, en este caso, hemos decidido declinar esa prerrogativa y convocar a un concurso público para que aquellas personas, a lo mejor mucho más capacitadas, más versadas, que hasta hoy nunca vieron la posibilidad de incorporarse al sistema, tengan hoy el interés legítimo de ocupar este cargo tan delicado, tan sensible, y ojalá que en este concurso se presenten realmente. ¿Cuánto gana un guardia cárcel hoy? Y aproximadamente tenemos un promedio de 7,5 millones. ¿Un guardia cárcel? No, del director del centro penitenciario. ¿Y el Director guardia del cárcel centro penitenciario. cuánto gana? De 3,5 millones para arriba, porque hay contratos y hay personal permanente. 3,600, 3,550,000. Y tienen algunos plus, porque tienen de peligrosidad y subsidios. Claro, con un presupuesto como ese, se puede hacer frente a la tentación permanente que ellos tienen de poder recibir ese tipo de coimas, incentivos, como para que le permitan a los reos, a los internos, qué sé yo, ingresar droga o mismo colaborar con estos. Bueno, es una cuestión compleja que definitivamente se da no solamente en el régimen penitenciario. Hoy nos enteramos de 8 policías de carrera, un comisario de carrera estuvo en una situación como esta. ¿Y qué podría decir de un agente penitenciario? Pero, ¿de qué se trata? De cambiar los paradigmas. No podemos seguir haciendo lo mismo, cambiar que el ministro, al convocar a un concurso público de oposición, que esos agentes penitenciarios que se están viendo hoy en carrera
puedan vislumbrar en el futuro que ellos pueden ser directores de centros penitenciarios si hacen buena letra. Entonces, ese incentivo es el que hay que generar. No hay necesidad de ser demasiado creativo para enviar un mensaje claro a la familia del Ministerio de Justicia hoy. Pero como veníamos arrastrando un estado de cosas, como lo decía Cecilia, en donde los caciques regionales nombraban sus directores de penitenciaría con fines no santos precisamente, entonces todo era una cuestión de hagamos lo mismo de siempre, nos ponemos bien con el cacique, en vez del director de la penitenciaría, el director se instalaba o armaba sus propios equipos, sus propios esquemas, era totalmente institucional, era contrainstitucional el sistema. Lo que estamos pretendiendo ahora es reencauzar la operatividad del Ministerio de Justicia en función a un régimen de institucionalidad, recuperar esa institucionalidad perdida. La corrupción es uno de los problemas, uno de los incendios que tienen que apagar, ¿verdad? Otro problema grande es a lo que hablábamos contigo, Cecilia, hace poco, que es la saturación, la superpoblación de los penales. Tengo unos números acá dramáticos. La capacidad del sistema penitenciario para hombres de 4.000 personas, hay 14.500 según el mecanismo de prevención contra la tortura. En el caso de las mujeres, 191 plazas en el sistema penitenciario para mujeres, 891 mujeres internas hoy en el penal de mujeres. ¿Cómo se revierte una cuestión así? Hablábamos en su momento, Cecilia, la cuestión de el abuso de la prisión preventiva como uno de los motivos que generó esta saturación en el sistema penitenciario. ¿La medida alternativa a la prisión podría ser eventualmente algo que descomprima esta situación? Bueno, de hecho que cambió la ley finalmente. Con el cambio de la ley no vino la avalancha de libertades como se creía que iba a ser, pero sí mermó casi 1.000 personas de los números que se manejaban antes de la modificación de la ley y después de la modificación de la ley. ¿Que salieron de los penales? Que salieron de los penales por revisión de esa prisión preventiva, de los cuales casi 700 son, o creo que un poco más de 700, solamente de la defensa pública. Este es un trabajo que hizo la defensa pública de depurar sus causas. Y depuran, disculpame que te interrumpa, pero depuran porque ya pasó el año reglamentario para que puedan estar en prisión sin tener condena, o porque... En muchos casos como el caso sí. de González Dar, por ejemplo. Sí, en muchos casos sí. Eso es inadmisible tenerla a una persona, porque más de ese tiempo, porque eso está en la Constitución. Sí. En ese contexto, sí es podría ser una medida, pero la palabra final siempre la tienen los jueces. Tiene que suceder una cosa como esa. Se tiene que perder una vida. Nos tenemos que exponer a que un reo de alta peligrosidad salga un interno de alta peligrosidad vinculado a grupos delictivos grosos como PCC y demás, o como Comando Vermelho en el caso de Zamora, ¿no? Tenga que estar fugándose como para que se despierten las alarmas y se alerte a la población sobre una Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Pero más triste que eso sería que sigamos mirando a otro lado, apagando algunos incendios que se dan en el día a día, sin ocuparnos de esa situación que acaba de ocurrir, esperando que potencialmente se repita, en un futuro no muy lejano incluso. Doctora, recién recibiste una llamada antes de comenzar la nota de un traslado de un interno de un penal a otro. El suceso de Zamora fue un antecedente inmediato. Hoy nada más hubo otro intento de fuga en limpio. O sea, estamos revelando que nuestros protocolos de traslado son vulnerables, son permeables, digamos, ¿verdad? ¿Se va a cambiar ese protocolo de traslado de reos? ¿Y cuál es el criterio para decir este se puede trasladar, este no? No. La regla en general es que el traslado sea normal, sí, con internos de mediana y baja peligrosidad o seguridad. Lo que sucedió hoy, el interno se trata de escaparse del juzgado. Entra al baño y sale y corre, ¿verdad? Y es el agente penitenciario el que lo rescata, o sea, el que lo vuelve a capturar con apoyo del oficial de policía que estaba ahí apostado. Pero no es que falló el sistema de protocolo, porque ya estamos hablando que está dentro del juzgado.
Los internos cuando están para su audiencia no pueden estar esposados, eso dice la ley. Tienen que estar sin esposas. La ida al baño pudo haber sido una excusa para intentar conseguir esto de escaparse, ¿verdad? Entonces la coordinación se hace desde el director del penal, con el director general de establecimientos penitenciarios y conmigo, y ahora nosotros ya tenemos un comando policía militar. Esta discusión que se da en torno a la construcción de más penales, ya, bueno, es harto sabido de que con más penales no se va a solucionar la cuestión del hacinamiento penitenciario. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Se va a construir un penal más o dos penales más en Emboscada? 3. ¿Se va En Emboscada 2. en Emboscada 2 y el tercero? En Mingaguazú. En Mingaguazú. Sí. Y de esa manera se va a poder distribuir la población que está hoy en Tacumbú y de otros penales del interior, o ¿cuál va a ser la operativa? Vamos a hacer la segregación de los internos, porque la oportunidad, cuando tengamos esos centros penitenciarios listos, nosotros tenemos que aprovechar la construcción de nuevos centros penitenciarios para iniciar una verdadera reforma. Esa es la otra parte del plan. O sea, hoy nosotros tenemos que contener la emergencia penitenciaria y paralelamente trabajar en una reforma penitenciaria real, porque nosotros, o si no, nos vamos a pasar apagando incendios y de crisis en crisis. Que esto va a ir si nosotros no hacemos esto, la reforma, esto va a ir escalando. Eso tenemos que saber, porque estas facciones en este ambiente son el caldo de cultivo y ellos son la bacteria. Mientras no los segreguemos, mientras no los separemos de la población no considerada miembro del crimen organizado de alta peligrosidad, mientras no trabajemos por perfiles, el que está considerado grupo del PCC o líder del PCC nunca va a tener el mismo abordaje que una persona que ingresa por un homicidio por excitación Claro, emotiva. y al romper esas células, al dividir esas células en diferentes penales, es como que es mucho más difícil volver a construir los liderazgos, ¿verdad? Porque un líder que viene, un líder del PCC, por más fuerte que sea en el PCC, se va a un penal nuevo y ahí no es nadie. ¿Funciona así? Así mismo, de alguna manera. Y hay que trabajar como pilar fundamental en la formación del personal. Nosotros podemos tener centros penitenciarios dotados de la mejor infraestructura, la mejor tecnología, pero los aparatos los manejan los hombres. Y si el hombre no está formado y capacitado para el trabajo que tiene que hacer, vamos a tener descomposición de escáneres, anulación de cámaras, o sea, todo se va a ver finalmente afectado. Por eso la clave es la formación del personal. Ahora, ¿le gusta lo mito o no? Primera etapa. ¿Liquidaste lo mito, ministro? No, demasiado nomás me quisiste hablar, por eso No, yo ya te voy a tener un poco. yo ya me excuso ya. En estos días sucedió algo bastante llamativo, que fue esta especie de requisa que hubo en el penal de Buen Pastor, en donde se incautó un vibrador, comúnmente dildo, de una de las internas. Finalmente se aclaró la cuestión, se dijo que efectivamente fue nomás una revisión por si eventualmente, interna, como es un elemento desarmable, por si no tenía droga, etcétera, etcétera. Eso despertó otro tema, otra reivindicación y otro cuestionamiento que se le hace a la política penitenciaria en nuestro país, que es la restricción de mujeres a recibir visitas de mujeres y a hombres a recibir visitas de hombres. ¿Qué hay de eso? ¿Qué avances hay en ese sentido, ministro? Ese caso, o sea, esa situación ya fue judicializada en su momento. La judicialización en ese caso llevó a un rechazo, porque el código nos pone en un corset al decir que las visitas íntimas tienen que ser entre cónyuge o conviviente. La judicialización hizo que la figura de conviviente tenga una interpretación. Cónyuge no, porque está claro, ¿verdad? Entonces ya dice que, como la unión de hecho, para que valga como unión, o sea, que tenga sus efectos como matrimonio o como cónyuge, tiene que ser entre hombre y mujer. Entonces, con ese criterio, con esa interpretación más amplia, rechazó, o sea, confirmó el rechazo en el año 2012, que es una resolución administrativa, y esa resolución es la que deja la puerta abierta, o sea, no dice expresamente, habla de dos personas o de personas, no habla de hombre-mujer. Entonces, esa es la resolución que se reclama como válida para sostener, pero como una resolución no puede ser, o sea, no puede tener más validez que una ley. Entonces el problema hoy es legislativo y jurisdiccional más que administrativo, ¿verdad? Nosotros hoy hacemos una modificación en contra de este sistema que ya tuvo una interpretación judicial, más allá de que estemos o no de acuerdo. La solución sería la modificación legislativa. Bueno, ¿están listos para hacer un lomito o no? Impecable. ¿Sabe cocinar vos, ministro, o no?
Soy malo para eso. Te cuento que tu hermano vino acá, pureó, no sé qué, Me se contó no mi pudo romper hermano los huevos que y le no entró, pudo me embolsar contó que el- le entró 6 lomitos en un zácate. Y sí, te digo que Los le... sea, 3 para lomitos comer. más No, famosos. no, para romper el huevo lo que no... No, para romper huevos yo soy buenísimo.